Hola muchachos, buenos días. Hoy vamos a hablar de las ejecuciones de activos y pasivos, ¿sí? Activa y pasiva de las entidades públicas, que significa igual ejecución de ingresos y de gastos. Entonces, les voy primero a enseñar cómo pueden descargar la información pues, para la actividad que vamos a hacer, la que habíamos hablado la otra vez, de utilizar un presupuesto de cualquier entidad, puede ser el de su empresa, si es del sector público o el de su municipio. La idea es como aprender a saber interpretar la información que tienen los presupuestos y saber también cómo se ejecutan y cómo manejan los presupuestos, ¿cierto? Públicos. Entonces, mire, en esta página, es la página de la Contaduría General de la Nación, se llama CHIP, yo les envío el link para que ustedes pues, puedan entrar acá y descargarla. Ustedes entran acá y pueden buscar cualquier entidad, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, a buscar de la Universidad de Pamplona. Entonces, ustedes acá seleccionan qué tipo de información quieren. Entonces, en este caso, pues pueden incluso descargar todos los informes contables, todo lo pueden descargar de acá porque las entidades, como ustedes saben, están regidas por la contaduría, las entidades públicas están regidas por la Contaduría General de la Nación. Ustedes saben que ella pues, es la encargada de dirigir y emitir las normas y los principios por los cuales se rige la contabilidad pública en el país y a nivel macro pues la contabilidad del país, solo que ellos son los principales responsables de regir todo el sector público. Adicional a eso, pues ustedes saben también que la Contaduría General de la Nación pues es la que lleva la contabilidad de todo el país, ¿sí? Es la que lleva todo, de toda la nación, de todos sus recursos y de toda su distribución y en cómo se utilizan. Obviamente, pues esto, aquí como ustedes ven en el banner de esta página, pues habla de la Contraloría y de todas esas entidades que son pues también las encargadas de ejercer control fiscal del Estado, ¿sí? Entonces ellas son las que verifican en base a la información que reporta la Contaduría General, en base a las normas de ellos, pues verifican el correcto cumplimiento y la correcta ejecución de los presupuestos en las entidades públicas, ¿sí? Entonces, pues, es como una función entre los dos. Obviamente la Contraloría, la Procuraduría, la Contaduría, todos ellos piden informes constantes a los entes públicos, siempre están pidiendo informes. Bueno, eso es como una parte introductoria de las dos páginas, entonces ya saben, ingresan a la página de la Contaduría General de la Nación. Aquí pues uno selecciona la entidad, en este caso pues voy a hacerlo con la entidad, con la Universidad de Pamplona, voy a descargar la parte de CGR presupuestal, digo pues cualquiera, pero digamos que octubre de 2019, y aquí pues descargamos los informes que ellos deben entregar, ¿cierto? La ejecución de ingresos, gastos y el programa de ingresos. Voy a consultar y acá pues en este cuadrito simplemente eh, lo descargo. Voy a compartir la pantalla, esperen un segundito, compartirles el presupuesto. Yo ya los había descargado, pues ya los habíamos aquí como, salen tal cual, salen igualiticos. Ese es el presupuesto en el caso de la universidad, el que quiera pues trabajar el de la universidad, pues trabaja el de la universidad, el que no pues trabaja el de la entidad que mejor se le facilite, pero es como para que intentamos y sepamos cómo es el presupuesto, cómo se ejecuta y cómo es que ustedes deben, por ejemplo, en el caso que ustedes también participen en sus, no sé, como ahora todos, según la nueva normativa, todos los colombianos somos encargados de vigilar el correcto cumplimiento, pues este tipo de herramientas a ustedes como contadores les sirven para verificar determinada información y para que ustedes puedan, por ejemplo, evaluar cumplimientos de metas o planes de proyectos o bueno, lo que sea, infinidad de cosas, todo en el sector público. ¿Sí? En base al presupuesto, pues como esta información siempre debe reportarse en unos periodos establecidos por los docentes, entonces ustedes periódicamente pueden consultar todo este tipo de información. También hay muchas páginas para la parte contable
o sea, por como muchas páginas me refiero a muchos informes, perdón, que le piden en la parte contable, también en la parte contractual, ¿sí? Entonces ustedes pueden cotejar como las tres cosas en dado caso que algún día sean auditores o algo que les permita pues como meterse en la parte pública. Los presupuestos siempre ustedes, como ya les había comentado otra vez, siempre van a estar conformados, no sé si se acuerdan bien, en la parte de ingresos, vamos a empezar por ingresos corrientes y por ingresos no corrientes. Siempre van a ustedes ver que es una estructura, obviamente pues esto parece un montón de números, sí, y se ve un poquito enredado, pero pues, es más fácil de lo que ustedes creen. Los rubros son unos códigos que se les da a, cada fracción o cada segmento del presupuesto que está destinado para X o Y razón. Tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos se manejan unos rubros o códigos. Esos rubros en la parte de ingresos pues siempre van a estar delimitados por el 1 y en la parte de gastos por el 2. Es también lo que se conoce como ejecución activa y ejecución pasiva, ¿sí? Entonces ejecución activa pues es la ejecución de ingresos y ejecución pasiva pues es la ejecución de gastos. Entonces, ¿qué pasa? Los rubros van a ir siempre de esta manera, ¿cierto? O sea, el código 1 pues es el presupuesto de ingresos y como tal acá lo que le da es todo el presupuesto, ¿sí? Todo el presupuesto. Entonces, ¿cómo se lee esto? Este es el presupuesto, ¿sí? De la Universidad de Pamplona para el año 2019, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿con cuánto se constituyó el presupuesto, cierto? El presupuesto se constituyó inicialmente, entonces así se creó el presupuesto con este valor, ¿cierto? Se creó el presupuesto con este valor mediante un acto administrativo, o sea, colocamos acá, mediante un acto administrativo. Entonces, tal cual así como vamos a hacer acá, es como asumimos que vamos a hacer la actividad, ¿sí? Todo ese tipo de análisis lo deben hacer. Entonces, ¿qué es un acto administrativo? Un acto administrativo pues es una resolución o un acuerdo en el cual la institución pública crea el presupuesto o define el presupuesto para la siguiente vigencia. Recordemos que los presupuestos tienen una vigencia y una periodicidad que son anuales, ¿cierto? Entonces, para cada anualidad, pues ellos crean mediante un acto administrativo el presupuesto. Los presupuestos pues están basados a supuestos de gastos, obviamente, que ellos hacen y proyectan en el tiempo. Entonces, en base a un comportamiento de un año, pues yo creo mi presupuesto para el año siguiente, ¿cierto? Si mi presupuesto para el 2019 es de 111.000 millones, pues quiere decir que para el 2018 tal vez yo al final de año terminé recibiendo en ingresos algo cercano a esta cifra. ¿Sí? Tal vez tiene un aumento que puede ser, o se hace, por ejemplo, en base a la inflación, en base al IPC, bueno, todo ese tipo de indicadores o en base a la reforma tributaria. Todo ese tipo de indicadores que me puedan a mí eh, que me puedan a mí como dar una guía de qué tanto se va a modificar mi presupuesto, ¿cierto? Ahora, este es el presupuesto inicial, ¿cierto? Que es el que totaliza, ¿sí? De aquí para abajo todos estos valorcitos que ya los vamos ahorita a explicar. Luego viene una columna que se llama adiciones, ¿sí? En todos los presupuestos ustedes van a encontrar una cosa que se llama adiciones y reducciones o traslados presupuestales, que son modificaciones que también se hacen mediante actos administrativos. Sí, entonces estos son modificaciones administrativas. Estas son las modificaciones que se le hace al presupuesto. En este caso, pues son adiciones, pero también pueden ser reducciones o traslados presupuestales. ¿Por qué se hacen? Por diferentes motivos. Se pueden hacer traslados porque dejo de necesitar plata en un lado para el otro. En la parte de ingresos suele no ser así por una sencilla razón, porque los ingresos, pues, yo no traslado lo que yo creo que voy a recibir de un lado para el otro, simplemente pues le puedo hacer adiciones en base a que me llega más plata de determinados recursos, ¿sí? O que el gobierno crea una reforma en la que me va a destinar otro tipo de recursos o emite un acto administrativo en el que me envía más recursos, ¿sí? Entonces, como yo no los tenía presupuestados, pues debo hacer un acto administrativo y decir con soportes obviamente por qué va a ser la adición. Y obviamente lo adiciono en el rubro que yo necesite, ¿cierto? Acá nos dice presupuesto final, obviamente pues sería la diferencia o la suma del presupuesto inicial
inicial más las deducciones menos las reducciones. Y el reconocimiento y el recaudo, eso varía dependiendo de la institución, pero esos conceptos básicamente lo que significan es el reconocimiento es reconocer el ingreso, ¿sí? Yo reconozco el ingreso cuando lo cobro, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de matrículas, cuando yo cobro una matrícula, cuando le facturo al Estado, cuando cobro un ingreso. Y mi recaudo, pues es la plata que realmente yo recibí, ¿cierto? La que realmente me consignaron. Por eso, pues acá hay una diferencia que no se ve pues bien. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está queriendo decir es que yo cobré 142 y me llegaron 146, ¿sí? Hubo algo que no cobré y me llegó, o hubo algo que de pronto en el sistema pues no está bien enlazado. Esos son como los tres conceptos básicos del presupuesto de ingresos, ¿sí? Porque pues de aquí para allá ya vienen como más cosas informativas. Por ejemplo, el presupuesto ejecutado debe ser exactamente igual al recaudo, ¿sí? Porque yo ejecuto lo que me ingresa. Y el presupuesto disponible pues va a ser la diferencia entre mi presupuesto final, debe ser la diferencia entre mi presupuesto final menos el recaudo. Sí, es la misma diferencia, es exactamente igual. Obviamente va a ser el presupuesto disponible porque quiere decir que no estoy haciendo uso de ese recurso, o sea, no lo recaudé. O sea, si yo hago un análisis estadístico, quiere decir que ejecuté mi parte de ingresos solamente el 80%. No recaudé, sino el 80%. Ahora, los ingresos, como ya les había dicho, están divididos en ingresos corrientes y en ingresos no corrientes. Los ingresos corrientes son todos los ingresos que yo tengo presupuestados por el concepto de mi actividad, ¿sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, como es una institución de educación, son conceptos referentes a matrículas, ¿sí? Entonces, esos códigos que se desglosan hacia abajo, ¿sí? Son como la continuación. Estos son totales de los de abajo. Entonces, este es el total de todos. Ingresos corrientes es el total de solo los códigos que comienzan con 1, ¿sí? Porque hay 1, 2, ¿sí? Entonces, todos los que comienzan con 1 totalizan acá. Ahora, todos los que comienzan en 1 totalizan acá, porque son los ingresos no tributarios, ¿sí? Todos los que terminan en 1 son los operacionales. ¿Qué quieren decir operacionales? Los que van en relación a la actividad comercial que yo presto, ¿sí? Entonces, todos mis ingresos provenientes de actividades académicas los registro acá. Y acá, pues, venta de servicios educativos es el que totaliza todos los que empiecen por los códigos hasta 1. Y cada uno va totalizando, o sea, realmente los códigos serían estos, los rubros. Entonces, aquí, por ejemplo, la universidad, pues, es un poco más organizada en eso. Entonces me dice, de la parte presencial, ¿cierto? Mira, aquí me dice el rubro presencial. Todos estos son el mismo rubro, simplemente lo divide por facultades. Entonces, de la parte presencial, de la Facultad de Ciencias Básicas, yo presupuesté recibir 38 millones de pesos solamente por matrícula, ¿cierto? De estudiantes presenciales, ¿sí? O sea, de educación pregrado. Y recibí, de esos 38 millones, recibí 64.400. Quiere decir que recibí de más 26.271.000. Sí, entonces así puedo yo, por ejemplo, hacer un análisis de la Facultad de Ciencias Básicas. Ustedes como estudiantes quieren decir, uy, yo quiero saber cuánto aporta mi grado, cuánto aporta mi facultad. Quiero saber cuánto recibimos por matrículas cuando, por ejemplo, el rector da informes. Si ustedes quieren verificar, ¿sí? Cuánto realmente es por matrículas, pues así lo pueden mirar. Aquí, por ejemplo, están los CRAD, miren, CRAD Santander. ¿Cuánto recibe la universidad por concepto de CRAD Santander? Son sus presupuestos 178 millones y recibió 18 millones, ¿sí? Y le recaudo 18 millones. Obviamente, pues este informe no lo tomé a, a diciembre. Debe ser que o uno, se presupuestó más de lo esperado, o dos, no tenía todo el recaudo, ¿sí? Eso también puede ser. El de diciembre sí debe venir más completo, porque sí me parece pues un poquito bajito para el CRAD. Y así pues se encuentran todos los CRAD. Después se encuentran, sí, mire, 1.1 es presencial, ¿sí? 1.2 es distancia. Entonces, 1.3, esos son doctorados. ¿Cuánto recibimos por doctorados? 1.4 maestrías. 1.5 especializaciones. Y 1.1.1.2 matrículas, ¿sí? Entonces lo de arriba no eran matrículas, sino eran inscripciones. Estos eran solamente inscripciones, ¿sí? Solamente eso era inscripciones. Ahora aquí pues tenemos matrículas.
Por matrículas, pues ya obviamente vemos acá que los presupuestos son mucho más altos. Por ejemplo, veamos el más alto, que es Facultad de Educación. La Facultad de Educación tiene un presupuesto de ingresos de, no, toma que de salud, de 9.000 millones de pesos por concepto de matrícula, ¿sí? Por concepto de matrícula, de eso recibió 8.716, dejó de recibir 306, o sea, presupuesto de más. Y así se puede seguir analizando cada concepto. La idea es esa, saber interpretar qué tipo de información me trae el presupuesto. También está el código 1.2, recursos de capital, ¿sí? Entonces, en el presupuesto de ingresos, ¿qué son recursos de capital? Los recursos de capital son todos los recursos que yo ya tenía en estados financieros o en la ejecución de mi año anterior y que los llevo al siguiente periodo porque aún tengo esos saldos o aún no he terminado de ejecutar determinada actividad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la plata en bancos, sí, yo la subo como recursos de balance, la cartera, a lo que debo, eh, convenios en ejecución, contratos en ejecución, todo ese tipo de cosas van recursos del balance. Aquí, por ejemplo, podemos ver, bueno, servicios educativos no tiene, ¿sí? No tiene, tiene 1111, o sea, no tenía como tal un desglose, simplemente subieron el monto total. Como son recuperaciones de cartera, sí, ustedes esto es lo que van a interpretar. Recuperación de cartera es que nos deben. Entonces, estos servicios educativos, ¿cierto? Estos servicios educativos que dice 1.179 millones son recursos que nos deben por servicios educativos, ya sea matrículas, inscripciones. Bueno, inscripciones no, porque no queda debiendo una inscripción, debe ser con matrículas, ¿sí? Matrículas o tal vez deudas estudiantiles. Y de esos 1.179 recibimos 244 millones, ¿sí? O sea, el recaudo fue muy menor, solamente el 20%, ¿sí? Dejamos de recibir 934 millones. Y de aquí para abajo pues encontramos todo lo que nos deben y por qué concepto nos deben. Aquí nos enumeran un poco de venta de contratos. Estos son servicios que vende la universidad, entonces de toda esta plata es que se la deben a la universidad, ¿sí? Son 6.000 millones en total, ¿sí? Son 6.000 millones en total que nos debían el año pasado y de esos 6.000 recaudamos 6.459, no fue mucha la diferencia, cobramos 5.000. Entonces ustedes, por ejemplo, si quieren verificar que esté bien el saldo, simplemente irán hacia, bueno, da mayor porque estos, como les digo, totalizan, ¿sí? Los que tienen menos códigos van totalizando. Pero así pueden ir verificando la información. Por ejemplo, la 5 suma todos estos, ¿sí? Suma estos dos, 1918. Este pues solamente totaliza los del 02, los de transferencias del nivel departamental. Y así, uno por uno, solo van a encontrar hasta el código 1.2, ¿sí? Solo hay para ingresos esos dos, 1.1 y 1.2, 1.1 ingresos corrientes o ingresos operacionales y 1.2 recursos del balance, ¿sí? Donde también están, por ejemplo, saldos en bancos. Yo aquí no les mostré, pero aquí también están saldos en bancos. Superávit, mire, superávit. Superávit son recursos en banco. Entonces, el año pasado, o sea, 2018 a 2019, lo terminamos con 13.357. Obviamente, pues esos saldos sí son iguales, porque si los traigo el año pasado, pues obviamente está la plata en bancos. Entonces, pues obviamente el saldo va a estar completo, va a ser 100%. Así es ingresos. Ahora vamos a ver los gastos. Para ver gastos, pues básicamente es igual, la misma estructura, pues todos los códigos de gastos empiezan por 2, ¿sí? Todos empiezan por 2, pero este viene un poquitico más complejo, sí, es un poquitico más larguito. Entonces es la misma estructura, obviamente pues el código 2 totaliza todo el presupuesto de ingresos y de gastos está y debe ser exactamente igual, sí, obviamente, porque se supone que para cada gasto yo lo soporto con un ingreso, ¿sí? Cada vez que yo voy a gastar en el presupuesto público significa que yo ya sé de dónde voy a sacar la plata. Entonces ingresos y gastos siempre deben ser iguales en el presupuesto público, siempre. Entonces nos dice que son 111.000 igual que el otro, nuestro presupuesto inicial, y aquí se hicieron adiciones y reducciones, ¿sí? Entonces adiciones y reducciones, se le adicionó al presupuesto 83.000 y se le dedujo 12.000. Ese tipo de valores, pues
asumo yo que no son por adiciones y reducciones, porque un presupuesto pues no se reduce tanto, debe ser traslados presupuestales, traslados es, ustedes harían esto, mira, más adiciones, menos reducciones, y me debe dar igual a mi presupuesto final, ¿sí? Debe ser exactamente igual. Esto deben ser traslados presupuestales, traslados es mover plata de un rubro y pasárselo para otro, también deben ser adiciones, pero no es, igual aquí lo presentan así, entonces uno toma la información como es, pero por conocimiento les digo que no es que el presupuesto tenga 12.000 millones en reducción, porque para reducir un presupuesto se necesita autorización del Consejo Superior. Y aunque no es difícil recibirla, digo que no creo que sean 12.000 porque un presupuesto es muy difícil que se le haga una reducción de esa magnitud. Entonces debe ser o hacer referencia a traslados presupuestales. En este caso, pues no los desglosa como traslados, sino lo toma como reducciones. Si por ejemplo a este rubro le quitaron 800 millones, ¿sí? Tal vez se los pasaron para otro lado. A eso hace referencia. Entonces, el presupuesto uno lo revisa por el presupuesto final, ¿sí? Que es el que una vez está modificado después de las adiciones y traslados. Ese es el saldo que yo tengo para conocer mi presupuesto. Ahora, en la parte de gastos, al igual que en la parte de ingresos, también está discriminado. Mire, viene gastos de funcionamiento, ¿sí? Viene gastos de funcionamiento, busquemos acá. Gastos de funcionamiento, ahí yo copié el mismo, pegamos el 2.2. Tenemos el mayor, mire, que es servicio de la deuda, ¿sí? Servicio de la deuda, y pegamos el 3, que sería inversión, ¿sí? Los tres capítulos de los que hablamos la otra vez en la clase pasada. Funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Estos son los tres códigos, ¿sí? En estos tres códigos macros se divide el presupuesto público. Y obviamente pues el primero pues va a totalizar los tres. La suma de los tres nos va a dar el presupuesto final, ¿cierto? 183.000. Es más, traigámoslo de una vez para verlo. Aquí está. La suma de estos tres nos va a dar obviamente el presupuesto final, porque ellos son los tres que acumulan la aglomeración de todos los saldos, ¿sí? Entonces, funcionamiento, obviamente, pues para toda la parte operativa de la institución, servicio de la deuda para administrar deudas, obviamente, todos los recursos que la institución deben presupuestarse y destinarse exclusivamente para ello, y inversión, que es todo lo que mejora la actividad de determinado bien público, determinada institución pública, ¿sí? Todo lo que mejora el servicio, el funcionamiento, todo lo que está en pro de optimizar las condiciones. La suma de estos tres, ya sabemos, da mi presupuesto final, y es aquí donde vemos la ejecución del presupuesto, ¿cierto? Disponibilidad, registro, definitivas, giros y presupuesto disponible, que sería cuánto ejecutamos. Si se acuerdan, en la parte de ingresos dijimos que el 80% se recaudó y aquí vemos que ejecutamos el 79%. Entonces sí hay una relación directa entre lo que yo recibí y lo que gasté. No gasté más de lo que recibí y sí mantuve la proporción. Sí, pagué el 93,96% de la deuda y invertí quizá un poco menos. Ahora les voy a mostrar cómo se ejecuta el presupuesto. Este es, supongamos, el primer ítem que sale en la nómina, en el presupuesto de ellos, que es de nómina administrativo, ¿cierto? Entonces, servicio personal. Si ustedes quieren saber cuánto gasta la universidad en nómina de administrativos, solo de administrativos, pues miren el presupuesto, mira cuánto se le destinó y miran cuánto se ejecutó. Sí, aquí dice que son 12.700 millones. ¿Sí? 12.700 millones en disponibilidad y en registro. Así más o menos pueden irla mirando. Ahora, aquí viene desglosado, ¿sí? Cuánto por cada concepto, por horas extras, prima de Navidad, de servicios, prima técnica, bueno, todo ese tipo de preventas que tienen los de planta, cesantías, aportes para fiscales, bueno, todo ese tipo de cosas de ahí para abajo, vienen todo este tipo de rubros que es en el que se gasta
el presupuesto público, por ejemplo, acá viene también cuánto por materiales y servicios, cuánto por viáticos. Bueno, ustedes, esto es una herramienta para que ustedes vigilen como tal la ejecución de cualquier institución pública. Y ustedes aquí pueden ver cuánto se gasta. ¿Sí? Simplemente miran el rubro de giros, de disponibilidad de registros, ¿cierto? Les voy a hacer el ejemplo con un hito para que ustedes más o menos sepan. Por ejemplo, en para que ustedes vean. Bueno, no, hacer otro. Esos tres rubros, ¿sí? Estos son tres rubros, hay un montón, pero son solamente tres. Y les voy a decir más o menos cómo ustedes revisan o cómo analizan la estructura de esto. Por ejemplo, este es el P5. Tiene un montón de códigos, pero si se fijan, todos son el mismo, ¿sí? Todos son el mismo código, el mismo nombre. La diferenciación es la fuente de financiación, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia. ¿Qué es la fuente de financiación? El recurso de el destino de los recursos. Entonces, esto es la parte del presupuesto de inversión, ¿cierto? Entonces yo miro el nombre, dice fortalecimiento de las condiciones de infraestructura que soportan los programas académicos. Este es un rubro que la universidad destina para mejorar las condiciones de infraestructura. Si ustedes, pues, dependiendo de la entidad que escogieron, miran el presupuesto, miran el rubro. Entonces, fuente de financiación, quiere decir que de aquí es donde me llega a mí la plata que yo destino para este rubro. ¿Cuánto me voy a gastar para mejorar las condiciones de infraestructura? Entonces miro mi presupuesto final. Entonces la suma me dice que son 6.609 millones de pesos. ¿Distribuido en cuánto? En estas estampillas, en estas fuentes. Y de excedentes del CRE, estampillas departamentales, recursos ley 1819, estampilla ProUNAL, ProFronterizo. No son estampillas del orden departamental, la ProFronterizo y la ProUNAL, pues es la ProUniversidad Nacional. Aquí no tiene presupuesto inicial porque no todos los rubros se quedan con presupuesto, ¿sí? Se les va adicionando al transcurso del tiempo, porque por ejemplo en este caso, pues como vemos, no son recursos propios, sino son recursos provenientes del Estado. Entonces apenas ellos no los quieren o apenas yo logre consolidar la información, pues la puedo montar. Entonces, tenemos ya el presupuesto final, ¿cierto? ¿Qué es disponibilidad? Disponibilidad es una cosa que se conoce como CDP o disponibilidad presupuestal, que es CDP es certificado de disponibilidad presupuestal, ¿cierto? ¿Esto qué es? Entonces, yo por ejemplo necesito construir en la parte de inversión, voy a mejorar un bloque, ¿sí? La infraestructura de un bloque. Entonces yo lo que hago es, suponiendo que no tengo nada de esto, revisar mi presupuesto. Yo digo, bueno, eh, hay o no hay plata para eso, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con esto? Ya no hay plata. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, supongamos que este es el presupuesto que tenemos al día de hoy, si vemos acá, vemos que tenemos 926 millones en esta fuente de financiación y que la obra vale 100, entonces tendríamos, ¿cierto? Tendríamos por transferencias, tendríamos saldo, ¿cierto? Para hacer esa obra. ¿Qué es el CDP? El CDP es decir que hay plata. Entonces, cuando yo voy a hacer una obra, yo ya sé más o menos cuánto me puede costar. Entonces yo dije que me costaba 100, ¿cierto? Entonces voy a ponerle 100 millones. Entonces yo emití mi certificado de disponibilidad presupuestal, lo emití por 100 millones de pesos, ¿cierto? Simplemente un CDP es un certificado que hay presupuesto, no es nada más, ¿sí?
¿Qué se hace después de que uno emite un CDP? Entonces ya emití el CDP, ya escogí el rubro, ya escogí la fuente de financiación, que es transferencia, ¿sí? Es de la parte académica. El centro de costo es a donde voy a llevar ese recurso. Eso varía dependiendo de las instituciones, o sea, si llevan o no llevan centro de costos. Después del CDP, cuando yo ya hago toda la parte contractual y precontractual, yo hago un registro presupuestal. ¿Y qué es un registro presupuestal? Es hacer un contrato. En el contrato del bloque que yo voy a hacer o el edificio que voy a hacer por 100 millones, me van a decir realmente cuánto es el valor. Yo inicialmente presupuesté 100, ¿cierto? Pero me dijeron que no, que vale 98. Entonces, también me pueden decir, no, vale 110 millones. Si vale 110, pues yo qué hago? Le hago una adición al CDP, le hago una adición al CDP si hay recursos, ¿sí? Y en este caso sí hay recursos, porque tengo 926 millones. Ahora me dice, definitivas, ¿qué es definitivas? Definitivas o causaciones es contabilizar un pago, registro presupuestal. Las definitivas o causaciones es simplemente registrar contablemente, ¿sí? La deuda, ¿sí? Cuando yo hago un registro, pues yo ya constituyo una obligación contractual con un tercero, ya destiné esta plata para alguien. Cuando yo lo causo, le voy a pagar porque ya me prestó un servicio. Los contratos me dicen cuántos pagos voy a hacer, por qué concepto los voy a hacer. Entonces yo, por ejemplo, en la hora, pues pedí un adicional, ¿sí? Pedí un adicional de 10 millones de 25 millones de pesos. 25 millones de pesos. 25 millones de pesos, ¿sí? Entonces, pedí un adicional de 25 millones de pesos. Entonces, causé 25 millones de pesos. ¿Cuánta plata le quedaría al... Voy a hacer por acá un espacio para mostrarles. ¿Cuánta plata le quedaría al registro presupuestal para seguir cobrando? Le quedaría estos 73 millones, ¿sí? Esto sería lo que le queda a este registro para yo seguir cobrando, ¿sí? Ya le cobré 25, no se los he pagado, se los cobré. ¿Cómo se cobra? Con una factura de una entidad pública. Yo no puedo cobrar por cobrar, tengo que cobrar con soporte. ¿Sí? Siempre todo debidamente soportado. Y debidamente soportado es RUT, copia de la cédula, antecedentes, riesgos para fiscales, riesgos, bueno, todo eso debe ir pago soportando cualquier contrato, cualquier cobro que yo le haga a cualquier institución pública. ¿Sí? Yo no puedo cobrar por cobrar. Y si no tengo facturas y soy una persona natural que presta un servicio, pues hago una cuentica de cobro o bueno, tengo que cobrar igual con soporte. Y giros, pues es giros. Cuando yo la pague, entonces la pagué completa, la pago completa. Aquí en giros siempre coloco el valor completo porque yo no, no aplico acá descuentos. El presupuesto disponible pues sería simplemente, supongamos que esto es un informe que estamos dando, la diferencia entre mi presupuesto final y mi disponibilidad. ¿Sí? Aquí también sale final menos disponibilidad. Este presupuesto disponible es presupuesto final menos registros. Y aquí en final menos disponibilidad pues sería el presupuesto final menos CDPs. Son diferentes. Porque el presupuesto disponible es la plata que yo tengo, ¿sí? Que yo tengo destinada en ese rubro que aún puedo utilizar. Y el final menos el disponible, pues es la plata que yo tengo en el final menos lo que yo dije que tenía disponible. Esa diferencia de 2 millones, ¿qué pasa? Yo dije acá que tenía 100 para el edificio, pero el edificio me costó 98. Esos 2 millones ya los tengo disponibles, por eso me aparecen acá disponibles, pero no en el final menos disponible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos 2 millones de pesos que me sobran acá, yo los debo regresar al presupuesto. ¿Y cómo los regreso? Con un reintegro presupuestal. Entonces, se manejan así, se manejan CDPs, ¿cierto? Adiciones a CDPs, reducciones a CDPs, igual a registros, adiciones a registros, reducciones a registros, causaciones. A las causaciones, como ya están ligadas a un registro, se le pueden hacer adiciones o reducciones también. Y a los giros, obviamente no, porque yo pues si giro, ya giré. Se supone que yo no, aunque en teoría se pueden hacer reintegros, ¿sí? O girar temas sería volver a girar, ¿sí? Pero no serían como tal adiciones ni reducciones. Entonces, para repetir, una vez tenga yo el presupuesto o tenga el rubro de donde tengo el recurso, puedo hacer un CDP,
puedo hacer un registro, puedo hacer una causación y puedo hacer un egreso. Recuerden que el registro debe estar sujeto a un contrato o a un acto administrativo donde yo constituyo una obligación por un valor determinado, ¿cierto? Y que el presupuesto o la disponibilidad presupuestaria sea el CDT es simplemente un certificado donde yo digo que tengo recursos, nada más. Eso aplica para todos, ¿sí? Por ejemplo, acá este P50 dice focalización de la inversión. Estos dos rubros, entonces la universidad lo utilizo para la inversión, para la inversión en busca de la acreditación. Entonces, el presupuesto final eran 130, me gasté 124, pues, si se fijan, estos valores están iguales porque por lo general suelen, esto es un informe de diciembre, no es a 15 de diciembre, por eso están iguales, porque CDPs y registros a final de año tienen que ser exactamente iguales, porque yo ya tengo que reintegrar el saldo y saber realmente cuánto me gasté. Pero bueno, eso se los explico bien en la siguiente clase. Igual la idea es que ustedes más o menos lo vayan cogiendo el tiro porque vamos a hacer la actividad final para la nota del 40 es un presupuesto y que ustedes me digan de dónde lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, yo les hago una pregunta, vamos a comprar un equipo, pues ustedes deben saber que en la parte de inversión, ¿sí? En la parte de inversión deben saber dónde ubicarse para de dónde sacar el recurso, saber qué plata, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, en este caso, si vemos acá nos dice, en el primer ejemplo que yo les di, nos dice fuente de financiación, transferencia. ¿Cierto? Ahora, yo voy a pagar 25 millones, voy a ver si en ingresos por transferencias ya tengo plata para pagar eso. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que yo haría sería buscar la fuente de transferencias, ¿sí? La fuente de financiación, acá donde dice fuente de financiación, y ver estos rubros, ¿sí? Son diferentes, quiere decir que uno es una cuenta por cobrar y el otro es bancos, y el otro es un ingreso corriente, uno, ingreso corriente, y uno, dos, recursos del balance. ¿Sí? Entonces, para este año presupuesté 2.000 y no me llegó, sino 50 y, presupuesté 57.000 y me llegó 54.000, ¿sí? Entonces, deben ser transferencias del orden nacional, por eso están así. Presupuesté, tenía 1.000 en bancos y obviamente son los mismos 1.000. Entonces, quiere decir que para el pago de esta contrato que yo hice para la modificación de bloques, sí tengo recursos. ¿Sí? Revisando la fuente, sí tengo recursos. Ese tipo de cosas son los que uno puede cotejar con las dos partes, con ingresos y con gastos. Más o menos así va a ser la actividad de nosotros. Obviamente, pues, ustedes saben que deben, esto como es una inversión, pues yo me ubiqué en el 2.3 que es inversión, pero sabían que 2.1 es funcionamiento, 2.2 servicio de la deuda, bueno, en el caso de este presupuesto. Dependiendo del sector que ustedes escojan, incluso pueden escoger el mismo, pues ustedes evalúan el presupuesto de una manera diferente. Y pues nada, muchachos, esta es como tal una explicación de cómo se ejecuta el presupuesto. Vamos a buscar como las definiciones de tal de qué es un CDP, un registro presupuestal, una causación, cómo se conforma el presupuesto. Yo les envío una actividad para que la hagan, buscando definiciones obviamente, para que les quede como más claro estos conceptos de CDP, RP, causación, ingresos, recaudo, adiciones, actos administrativos, bueno, todo lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto de una entidad pública. Bueno, muchachos, es un poquito enredado por los números y eso, pero pues no es nada del otro mundo, la verdad, y más o menos así vamos a hacer la actividad parcial, para que les quede más sencillo. Ya saben que cualquier duda o inquietud me pueden escribir.